En el Evangelio de Marcos, el capítulo número 1, vamos a leer unos versículos para que podamos en esta tarde basarnos en lo que el Señor quiere comunicarnos. Capítulo número 1 del Evangelio de Marcos. Dice así el versículo número 16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Amén. Amén. Solo eso leemos, hermanos. En la última ocasión pudimos analizar juntos un sumario. Creo que el Evangelio de Marcos lo que hace en el versículo 14 y 15 es un sumario, un resumen de cómo Jesús sale del desierto, va camino a Galilea, y qué va a hacer en Galilea. Y lo que va a hacer en Galilea es anunciar el reino de Dios, diciendo que el reino de Dios se ha acercado y que era tiempo de arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que Marcos encierra. Marcos no da muchos detalles en su evangelio. Él lo que hace es ir rápido. Es un Jesús que tiene mucha prisa. Y también no da muchos detalles, pero pareciera que así de manera, de una perspectiva teológica, yo diría que Marcos lo que hace es resumir ciertos lugares, ciertas cosas que el Señor Jesús hizo, pero que tienen mucha trascendencia y mucha profundidad. Por eso que si usted lee, por ejemplo, Lucas, mismo Mateo, va a encontrar mucho más detalles sobre lo que estamos leyendo. Pero aquí Marcos lo hace bastante breve. Si usted lee Juan, el capítulo 1, creo, ahí va a encontrar que Andrés y otro discípulo andaban siguiendo a Juan el Bautista. El mismo Andrés que está aquí. Entonces se deduce de ahí que Andrés y Pedro, Simón, eran seguidores de Juan el Bautista. Y se cree que ellos, cuando fue encarcelado Juan el Bautista, regresaron a Galilea y siguieron sus trabajos. Pero todos esos detalles no lo da el Evangelio de Marcos. Pero sí hay que detenernos en estos versículos porque hay muchas cosas que tenemos que aprender, hermanos míos. El Señor va a Galilea, como ya lo vimos, y a lo largo del ministerio del Señor vamos a encontrar tres tipos de personas. Vamos a encontrar los discípulos, en el cual Él va avanzando en el caminar, y más adelante vamos a encontrar a otros, y los va reclutando para este reino. También la multitud, la gente que pregunta, que hace, que pide, que murmura, que juzga, que acepta, que no acepta. Y el tercer grupo es los adversarios, los que siempre están metiendo ahí
el dedo, acusando, juzgando. Estos tres tipos de personas la vamos a encontrar a lo largo del ministerio del Señor en este Evangelio de Marcos. Ahora, la principal atención del narrador aquí, lo que el Evangelio de Marcos está mostrándonos, es cómo irrumpe el reino de Dios en la esfera temporal. Jesús enseñó y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Porque el reino de Dios existe en la eternidad. Sin embargo, aquí lo que hace el Evangelio de Marcos es mostrarnos de qué manera el reino de Dios, de manera ya visible, se va a manifestar en este mundo. ¿Cuáles son o qué implica el reino de Dios? Implica muchas cosas. Entre ellos los mismos valores que el Hijo de Dios va a predicar. Pero implica también de que las cosas van a tener que empezar a cambiar. Que a partir de ahora Jesús, el Hijo de Dios, se va a convertir en un personaje en el cual tenemos que hacer algo con él. Tomar una decisión de seguirlo o no seguirlo, pero de ninguna manera ignorarlo. Entonces el Hijo de Dios se introduce en la esfera humana, ya saliendo del desierto, le da su revolcada al enemigo, y luego cuando ya él va bajando a Galilea, se va cumpliendo la escritura que dice que aquel pueblo que estaba en sombra de muerte vio gran luz, porque el Hijo de Dios va llegando. En Isaías 42, oigan las palabras del profeta hablando del Hijo de Dios: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Esto es el Padre hablando del Hijo. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que en ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu en lo que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo. Isaías 42. Y luego dice el versículo 7, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. De la prisión de tinieblas, de abrir los ojos a los ciegos, no está hablando específicamente de abrir los ojos a los ciegos naturalmente, aunque sí tiene implicación, pero sobre todas las cosas, abrir los ojos a la realidad de Dios. Amén, ¿me están escuchando? ¿Sí? Es ahora cuando viene el sueño. Por eso yo sé que... Pero los tengo al ojo. Ahora cuando el Hijo de Dios ya llega a Galilea, y yo di gracias a Dios por la oportunidad que tuve de estar hace un corto tiempo atrás en Israel, porque no trato de imaginarme, yo sé por dónde el Señor anduvo. Veo las colinas que rodean el mar de Galilea, llenas de pasto, que son las mismas colinas que el Hijo de Dios vio en su tiempo. Pude estar en el lago, tocar el lago, agua dulce, que le dicen mar porque quizás los primeros que vieron ese gran lago dijeron: esto es mar. 11 kilómetros de ancho por 20 de largo, 20 kilómetros. Y en esa región ahí, por cierto, los turistas, ahí hay restaurante alrededor del mar. Ahí venden en el restaurante el pescado que se llama el pescado de Pedro, porque él era pescador. ¿Será que es el mismo pescado? Puede ser. Pero se llama el pescado de Pedro.
Lo venden los comerciantes. Pero es maravilloso ver el mar, hermano, de Galilea. Y cuando yo leo esto, pues ya no me imagino tanto. Veo cómo el Señor pudo llegar a la playa donde están los pescadores. Ahora, lo que es extraordinario del Hijo de Dios, de Cristo, del siervo, como lo presenta Marcos, el siervo, es que el Señor no va a hacer la obra solo. ¿Saben ustedes que Dios puede hacer la obra solo? Así que Él no necesita de nadie, ni de ángeles. Siempre recuerdo esa historia cuando habían robado el arca en Silo, y se llevaron el arca, los filisteos, y los bueyes cuando le regresaron vinieron solo y llegaron solo al lugar de regreso, sin que nadie dirigiera a los bueyes. Porque Dios no necesita ni de ángeles ni de seres humanos. Pero dentro del plan eterno estaba que Dios iba a usar a los seres humanos para poder llevar esta verdad, el reino de Dios. Ahora, el potencial humano en toda empresa es muy importante, es vital, diríamos, para que la empresa tenga éxito. Se puede tener un buen material informático, un buen material mecánico, pero si no se tiene un buen potencial humano, las cosas no salen adelante. Difícilmente salen adelante. Se necesita un equipo que tenga una capacidad para poder llevar adelante cualquier empresa. Lo más extraordinario de esto es que el Hijo de Dios, cuando llega al mar de Galilea, ya lo dijimos la semana pasada, el Señor no subió a Jerusalén. Podría haber encontrado en Jerusalén gente experta. Había gente experta, sacerdotes expertos en tareas religiosas, escribas que conocían la ley de una manera extraordinaria, letra por letra, las contaban, conocían exactamente dónde estaban sin tener versículos como los tenemos nosotros ahora. Ellos podían encontrar pasajes bíblicos de una manera increíble. Expertos en cuestión de ley. Los expertos estaban en Jerusalén, no estaban de ninguna manera en Galilea. Creo que si los discípulos hubieran sido evaluados por quizás algún equipo de expertos psicólogos y expertos en liderazgo, si hubieran asesorado al Hijo de Dios, si Jesús hubiera ido a algunos expertos y le hubieran preguntado él a esos expertos, fíjense que voy a hacer una tarea en esta tierra. Y quizás los que van a asesorarlo le preguntan, bueno, ¿y cuál es su empresa? Bueno, quiero salvar al mundo. Quiere salvar al mundo, sí. Entonces, ¿qué perfil busca? Pues busco o persigo perfiles como carácter templado, carácter piadoso, santo. Busco gente sumisa, obediente, perseverante, persistente, que no se desanima, que lucha y va hasta las últimas consecuencias, que no abandonan al líder, que no traicionan al líder, etcétera, etcétera. Y Jesús hubiera dicho, bueno, aquí tengo el perfil de algunos. ¿Qué opinan ustedes, asesores? Y cuando empieza a dar la gama de flores, Pedro, Andrés, Judas, Simón el celote, el revolucionario, Tomás el incrédulo, los asesores le hubieran dicho, mire Señor Jesús, lamento decirle que no le va a ir bien. Estos son, primero, intelectualmente bajos. Usted se ha equivocado de ciudad. Tendría que subir a Jerusalén a buscar, porque allá están los, como dicen en México, los mero mero.
Pero aquí en Galilea no. Eso es lo extraordinario del Hijo de Dios, hermano. Por eso que Pablo escribe a los Corintios y dice: no se contaminen con las ideas del mundo de que Dios va a usar la sabiduría del mundo o los grandes del mundo para hacer su obra. No, dice. Y le dice a los Corintios: miren entre ustedes, mírense. No hay grandes en medio de ustedes. Porque lo necio escogió Dios, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Y luego dice, hablando de que el Señor no salvó al hombre por medio de la sabiduría humana, sino que le salvó por medio de la sabiduría de Dios. Y luego pone en desafío al gran sabio de este mundo. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Porque agradó a Dios salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Un crucificado, nada más. Quizás Sócrates y los grandes filósofos y pensadores de este mundo no les cabe en la cabeza esto. No entran al reino de Dios porque tienen una cabeza muy grande. No les entra esto, hermanos. Pero ahí está el Hijo de Dios frente al mar de Galilea. Y va a empezar a llamar a sus obreros. Vea el versículo 16 conmigo, por favor. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Le voy a decir esto. En primer lugar, aprendamos una gran lección. Dios no trabaja con flojos. Es decir, que el Señor, cuando fue a buscar a sus ayudantes, los encontró trabajando. Los encontró trabajando en el lugar de trabajo. Ahí fue a buscarlos. Ahora, hay un hermano que me gusta mucho, se llama Augustus, y él escribe así como poeta, y él en una de sus escritos, le voy a leer unas frases que él compuso con respecto a esto. Y dice de esta manera, oiga bien, dice: la personalidad de aquellos discípulos en el cual el Señor se encuentra, pues fueron construidos en el fragor del mar. Galilea es un lugar, o el mar de Galilea alrededor es un lugar muy pequeño. Y estos hombres que vivían cerca del mar crecieron oyendo el murmullo de las olas en un espectáculo sin fin, constantemente el mismo ruido del mar. Desde niño habían jugado al borde del mar en su arena, desde niño jugaban. De esta manera habían transcurrido la vida. No había mayores posibilidades de viajar a otro país o quizás salir adelante de otra manera, sino que dos, 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 dos. Este sí, pero está corto. ¿Está bien, hermano? ¿Está bien? Gracias. Ok. Un poquito más agudo, por favor, gracias. Estos niños habían jugado en el mar, Andrés, Pedro, Jacobo, Juan. Eran niños que se habían criado
al borde del mar, y no tenían mayores perspectivas en la vida. Quizás su destino había sido ya trazado y no había otro. No había otro. Es como si fuéramos a un país pobre y los niños saben que no tienen mayores oportunidades en la vida. Saben que el padre fue o es de cierta profesión y saben que no habrá otra, no tendrá otra. Y ya se van forjando la idea de que así será en su vida. Su mundo había sido el mar de Galilea, la región de Galilea, pocos kilómetros, sueños. Quizás los sueños que tenían era incursionar mar adentro y luchar contra las grandes olas y después contarle a sus hijos o a sus amigos: ayer hubo una tempestad y luchamos y salimos adelante. Grandes aventuras que estaban en la misma región y que no había mayor sueño que soñar. A veces cuando la pesca era para estos hombres escasa, pues llegaban a sus hogares con tristeza, porque de ello vivían y sus familias dependían de ello. Para ellos trabajar como pescadores, por supuesto, era un trabajo muy complicado, muy pesado, jornadas muy largas, redes pesadas, extenuaban los brazos, se cansaban de tanto lanzarlas y luego regresar y repararlas y volverlas a lavar, de tal manera que no les quede olor humano, porque si les queda olor humano a las redes, los pescados no vienen. Por eso es que siempre se encuentran lavando las redes. Pero esa era la vida de estos jóvenes y no tenían mayores sueños, no había mayor perspectiva en la vida, y su terreno era un terreno muy corto. No había quizás una foto que mostrara otro país para poder soñar quizás de ir algún día a las pirámides de Egipto, porque no habían fotos. Quizás los viajeros que pasaban por ahí pues contaban esas cosas y ellos maravillados, o quizás pensaban o recordaban las historias que sus abuelos les contaban cuando Israel salió de Egipto, pero no tenían mayores imágenes. Eran cerebros en la cual no había mayores imágenes como las que hoy tenemos miles y miles en nuestra cabeza. Ellos eran muy limitados en eso y sus sueños no eran mayores. Regresaban a veces sin traer el pescado para su familia, soportando la furia del viento, quizás el frío en la mañana, quizás el sol en el día. Difícil era y a veces era frustrante. Lo encontramos en los evangelios. A veces Pedro regresaba y no habían pescado, y habían pescado toda la noche y no habían recibido nada. Frustrante, cansador. El impuesto no esperaba, el impuesto tenía que ser pagado. Y de alguna manera tenían que sacar sus familias adelante. Por eso es que cuando vemos los milagros de la multiplicación de los peces, a partir de ahora veámoslos de otro ángulo, de una extraordinaria bendición que recibieron esos días. Porque de ello vivían y de ello dependían. En aquella época, hermanos, sobrevivir en Israel era muy difícil. Si usted perdía su trabajo, el riesgo era morirse de hambre. Eran momentos muy difíciles, cargados de impuestos por los mismos conquistadores romanos. El mismo judío, el mismo religioso le sacaba el jugo a la gente.
El mismo Señor habla de los fariseos que dicen: ustedes se meten en las casas de las viudas y les dejan sin nada. Por eso era, por eso mismo era una época muy difícil. Si usted tenía un trabajo, no lo podía perder de ninguna manera. Es más, si tenía una pequeña empresa, ni se le ocurra cambiar, quédese ahí. El riesgo es demasiado grande. Más adelante encontramos a otros jóvenes, Jacobo y Juan. Tenían un padre que se llamaba Zebedeo. Dice ahí que ellos tenían una pequeña empresa. Manejaban una pequeña empresa, habían jornaleros. Y dentro de la vida de Israel era importante la familia. La familia, uno no puede dejar de lado la familia dentro de la nación de Israel. Lo que era el padre se lo comunicaba el hijo y el hijo era así. Por cierto, José era carpintero y Jesús dice este evangelio que era carpintero. Porque se le había pasado por herencia no solo la palabra de Dios, sino que al mismo tiempo lo que aprendían. Pero cuando se le está dando una pequeña empresa para que pueda ser manejada, el padre Zebedeo se habrá esforzado mucho y quizás muchas veces a sus hijos le habrá dicho en su casa: este es un patrimonio familiar, cuídenlo, tengan cuidado, esto ustedes saben que esto no es fácil y tenemos jornaleros y podemos salir adelante. Y les hablaba, por supuesto, de que tenían que tener cuidado y cuidar ese patrimonio que quizás para nosotros no vale nada hoy, pero en esos días era un patrimonio muy grande. Aseguraba el alimento de la familia, de los niños, aseguraba un porvenir quizás, hermanos, no glorioso, pero por lo menos podían salir adelante el día a día. Por eso, hijos, le decía Zebedeo a Jacobo y a Juan: cuiden el patrimonio que están recibiendo. Trabajaban y ayudaban a su padre. Así dice la Escritura. Por supuesto, la palabra aventura para ellos no era parte del diccionario. No podías tú tener un trabajo y decir: padre, me voy de la casa. Primero, porque no se hacía. Cuando el Señor habla en Lucas de que el hijo pródigo se va de la casa, era algo malo. No se va uno de la casa. Uno vive en la casa y se va cuando se casa. Esa es la cultura judía. Pero en el caso aquí, no había en el diccionario de estos jóvenes la palabra aventura. Padre, hoy me voy, te dejo aquí la empresa porque me voy a la aventura. No era así, no. Esa palabra no existía prácticamente en el lenguaje de ellos. La única aventura que ellos pudieran vivir sería que los misterios o las cosas que el mismo mar escondía, como quizás las tormentas que en Galilea de repente se levantan y el mar levanta su furia y el Hijo de Dios está en esa furia. ¿Se acuerdan? Pero no hay mayores aventuras. En otras palabras, el futuro de estos niños o jóvenes ya estaba determinado. Pescadores. Quizás como nosotros en la vida. Quizás nosotros igualmente estábamos determinados a hacer no mayores cosas. Hermanos, quizás no hay mayores cosas. Quizás, hermanos, ya nos dijeron: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer este otro. O uno mismo dentro de la rutina de la vida o del trajín de la vida, uno entra en eso. Y ahí como que, hermanos, se encierra en eso. Y pasan 10 años, 15, 20 años. Trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, comer, tren, trabajar, metro, dormir, comer, trabajar, metro, dormir, comer. Van los niños a la escuela, van creciendo y se encierra dentro de una rutina de tal manera que algunos no pueden soportarlo. Por eso es que caen en depresión, porque no hay mayores cosas que vivir. No hay, es como un círculo cerrado que está ahí cerrado y que nos aflige el alma. Y a veces se pregunta uno: ¿y no hay más en esta vida?
que es solo trabajar, comer y dormir, hasta que llega el Hijo de Dios a nuestra vida. Entonces el muro que estaba ahí, que nos detenía para poder volar como las águilas y tener sueños gloriosos, se rompe. Porque el Hijo de Dios nos da, hermanos, una visión hasta la misma eternidad gloriosa. Nos saca de ese trajín cotidiano. Y por eso que el cristiano, hermanos, tiene algo que no tiene el mundo, tiene esperanza, tiene una vida, hermanos, diferente, tiene una visión diferente del mundo, lo que le llamamos la cosmovisión cristiana. Pero no así estos jóvenes. No conocen al Mesías. Quizás se regresaron a pescar nuevamente porque decían algunos que Juan el Bautista era el Mesías, pero ahora lo agarraron y lo tienen ahí encerrado. No hay mayores perspectivas. No es pues volvamos al trabajo, porque no hay mayores sueños. Sigamos trabajando para sobrevivir. Esa era la realidad de la existencia de la gente en Galilea. No había mayor. No había más. No había más. Y aparte que tenían el entendimiento entenebrecido. Porque lo único que habían recibido de sus padres era la religión judía, pero que ya había sido totalmente vaciada de su esencia. De tal manera que el Hijo de Dios, ya se lo he dicho en otras ocasiones, cuando llega a Jerusalén, pues no lo reconocen. ¿Cómo no lo reconocen si es el Hijo de Dios? Sí, lo que pasa es que ellos ya viven una religión y no una realidad con Dios. Podías entrar al lugar santísimo, no hubieras muerto, Dios ya no estaba ahí. Cuando el Hijo de Dios sale del templo, dice la Biblia, se lo he dicho, es como cuando Ezequiel dice que ve la gloria de Jehová irse del templo. Y Jesús sale del templo y no vuelve nunca más. Y todo eso se reduce, y el sueño de Israel se reduce a que no queda piedra sobre piedra. Esta mañana es una mañana distinta. Esta mañana es una mañana distinta porque se levantan los hijos de Zebedeo muy felices, contentos. La mamá quizás le hace unos huevos fritos, no con jamón porque el judío no come jamón. Quizás Andrés y Pedro, igualmente su esposa, dice la Biblia que tenía suegrita. Quizás igualmente se levantaron, tomaron desayuno, pero ese día era un día especial, pero para ellos no, era la rutina. Se fueron, salieron, hasta luego, esposa mía. Y la esposa en ese tiempo al esposo le decía, hasta luego, mi señor. Bueno, así decía Abraham, a Sara Abraham. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Es que incluso hasta el desayuno ya se lo hace uno. Yo no. Gloria a Cristo. Pero se levantaron, un día normal, salió el sol, oían el ruido de las olas en el mar, sabían que tenían que ir a buscar las redes, empujar sus barcas, ir nuevamente a salir y a meterse a buscar el pan cotidiano. Y fueron y echaron, o estaban listos para empezar a echar las redes como siempre. No había nada diferente ese día. El ambiente era el mismo, no cambió nada. El sol salió igual. El gallo cantó en la mañana como cantaba todos los días. El ruido del mar, de las olas que iban y venían, era exactamente la misma. El ambiente era el mismo. Pero ese día era un día que iba a cambiar la existencia de aquellos jóvenes para
para siempre. Y ellos no lo sabían. Están ellos parados, trabajando con la red, quizás preparándola. Se acerca un curioso, quizás viene del campo, que él trabaja con los animales, se acerca, ve el mar, ve los peces, ve a los pescadores ahí. Él se acerca y los queda mirando. Así dice el texto, los mira. Quizás ellos se sintieron un poco avergonzados, quizás Andrés y Simón se miraron entre ellos y miraban al hombre que los miraba, y ellos se miraban entre ellos y decían: ¿y qué le pasa a él que nos mira así tan fijamente? Y el Hijo de Dios abre la boca y dice en el versículo 17: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Con mucho respeto, por supuesto, al Hijo de Dios, a nuestro Dios, era la propuesta más tonta que hubieran recibido en su vida. ¿Pescar hombres? ¿Se puede pescar hombres? ¿Qué le habrá pasado a este señor? Señor, disculpe, ¿usted a dónde viene? Viene del campo, ¿no? Le vamos a explicar. Lo que se pesca son pescados, no hombres. Hombres no. No sé si habrán dicho eso, no sé si lo habrán pensado. Quizás no tuvieron el tiempo de pensarlo, porque cuando el Hijo de Dios dice: seguidme y os haré que sean pescadores de hombres, en ese momento no tengan ninguna duda que el Espíritu de Dios estaba trabajando en el alma de ellos, porque la gracia divina era irresistible en ese momento. Encendió el alma de esos jóvenes pescadores que no tenían ninguna visión más grande que la que tenían ahí. Pero esa palabra tan corta: seguidme y os haré pescadores de hombres, encendió la llama en lo más profundo del alma, como cuando nosotros no teníamos el conocimiento de Dios y aparece el Hijo de Dios y nos habló y nos dice lo mismo: síganme y haré que me sirvan. Se encendió la llama en el alma y hasta la hora no se ha apagado, porque el fuego de Dios genuino nunca se apaga, nunca. Más bien se va intensificando en el alma. Pero ahí están esos jóvenes siendo tratados por el llamado del cielo, sacándolos de su vida o del trajín de la vida. Pero ¿qué les va a ofrecer este personaje extraño? ¿Qué les va a ofrecer? Camina más adelante, véanlo el versículo, lo siguen como hipnotizados. Fue una palabra tan sencilla, pero el toque divino fue tan glorioso, sin manipulaciones. Y lo siguen, dejándolo todo. Quizás había una lucha interna en ellos de todo lo que los padres le habían enseñado. Cuidado, no vayas a perder tu trabajo. Si pierdes tu trabajo, puedes morirte de hambre. Vivimos en tiempos difíciles. Quizás había un trabajo interno, una batalla interna, como la que hay en todos aquellos que somos llamados por Dios, que luchaba internamente, pero iban caminando tras el Maestro. La gracia era tan poderosa que se arriesgaron a perderlo todo. Pero, hermanos, ¿saben lo que veo en esos versículos? El poder de Cristo. ¡Qué poder más glorioso! Con palabras sencillas. No veo flores aquí. No veo cielos abiertos. No veo, hermano, manifestaciones de ángeles. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y el Maestro se da la vuelta y camina. Y el poder de Dios los agarra y los saca de la vida que estaban viviendo sin fruto para Dios.
Y lo siguen. Y ahí va caminando y avanzando un poco más adelante y se encuentra con dos más. Qué extraño, son dos hermanos y más adelante son dos hermanos. A Dios le interesa la familia. Y luego hace exactamente lo mismo. Ve ahí, dice el versículo aquí, el versículo 16, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Seguidme. Verso 18, dejando al instante las redes, le siguieron. Y va caminando el Señor, avanza un poco más en la playa y se encuentra con Jacobo, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. También estaban en la barca remendando las redes. Con jornaleros. ¿Y qué dice el versículo? Y yendo un poco más adelante vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. No se sentaron a decir: ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces? Mi padre Zebedeo, Rabí, me dice que si yo dejo esta empresa, que es el patrimonio de mi familia, y me voy a la aventura, me puedo morir de hambre y puede mi familia fracasar. ¿Puedo yo seguirlo a él? ¿Puedo seguirte? No duden que había batalla en el corazón de ellos. Habían sido formateados en la vida cotidiana. Pero gracias dadas a Dios, porque, hermano, el llamado de Dios es más poderoso que todo lo que nos pueda detener. Más poderoso. Y salen tras el Hijo de Dios. Y vea esto, el Señor no les dice: lo que les prometo es que les va a ir bien, que van a caminar conmigo, van a ser protegidos, que nunca les va a faltar nada. No les dijo nada, ni les prometió nada. Nada. Lo único que les prometió es que al cielo iban a llegar. Pero como lo dice en el Evangelio, es necesario que por grandes tribulaciones pasemos y lleguemos al reino de los cielos. Ahí está el Hijo de Dios, su piel quemada por el sol, venía de, hermanos, el desierto. Ropas sencillas. Isaías 56 dice: no vimos atracción en él, era igual que los demás. Pero cuando este hombre habla, aquellos soldados fueron a buscarlo de los sacerdotes: tráiganlo. Y cuando lo fueron a buscar, regresaron sin Jesús y le preguntaron: ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Y sabe lo que dijeron los soldados? Es que nadie habla como este hombre habla. No necesitamos estrategias para que la gente se salve. El poder de la palabra de Dios es suficiente. Al que Dios quiere llamar, lo salva. Y es suficiente su palabra. Es suficiente. Quizás estos hombres, al otro día, hablando con ellos: ¿qué pasó? Explíquenos lo que les pasó. No podemos explicarlo. ¿Puede explicar usted cómo llegó a la conversión? ¿Puede explicar usted con palabras que ayer amaba el pecado y hoy ya no lo ama? ¿Puede explicar usted ayer le gustaba la marihuana y ahora la odia? Ayer fumaba y ahora le da asco. Ayer era adúltero y ahora es fiel. ¿Puede explicar usted qué ha pasado? Uno se ve en la cara al espejo y ve lo mismo, la misma cara de latino, descendiente de los incas. Eso no ha cambiado en absoluto. Pero entonces, ¿qué ha pasado?
Es que lo que dice Pablo, hay una operación sobrenatural en el corazón del hombre. Es lo que el Señor dice: sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pero es Dios quien lo hace. Hermanos, aquí no hay que forzar: sé cristiano, sé cristiano, sé cristiano. No, 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 no. El llamado de Dios es irresistible. No se puede resistir cuando Dios llama eficazmente. Cuando Dios llama eficazmente, hermano, el Señor dice: ese que está allá medio dormido, que caiga. Y recibe un impacto de la palabra y dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el que está al lado, ¿por qué? Es lo que dice Hebreos, que la misma lluvia produce un buen fruto y la misma lluvia produce cizaña. La misma agua producen cosas diferentes. El mismo sol da vida y el mismo sol puede quemar y matar. Pero la palabra de Dios caerá en el corazón de aquellos que Dios ha ordenado y preordenado para salvación. Claro. Qué gloriosa experiencia de estos hombres. Le siguieron inmediatamente, sin temor a perderlo todo. Verso 18: y dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Ha pasado eso en su vida? ¿Por qué a los cristianos quieren buscarlo a la casa ahora? ¿Por qué a los cristianos ahora, cuando dicen que son cristianos, ahora hay que bautizarse? Entonces hay que buscar el horario mejor, porque si no, no se bautiza. ¿Por qué? Por favor, bautícese. Bautícese, por favor. Porque venga a la iglesia, o sea, busque a Dios, por favor. Usted va a ver, le va a ser de bendición. Que no es así. No es así. No es así. Cuando la gracia de Dios toca el corazón, hermanos, no hay que andar obligando a la gente. No, 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 no aceptemos un evangelio falso. El evangelio real produce vida en aquel que lo recibe. Sí, esa es la verdad, produce vida. No podemos nosotros decir ese en medio: bueno, está 5 días en borracha y 3 horas. Está por ahí. Ya va camino a la santificación. No, 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 va camino a la gehenna, pero no a la santificación. Es decir, que tratamos de recortar, hermanos. No, estos hombres, cuando eran tocados por la gracia, hermanos, lo dejaban todo por Cristo. No pensaban 2 veces que me van a dar un salario, me van a pagar, me van a dar teléfono, me van a decir. No, no, no. Cuando la gracia de Dios lo tocó, estos hombres, cuando lo tocó Dios la gracia de Pablo, hermano, a Pablo había que frenarlo. Y decían: frenen a ese hombre. Decían los judaizantes: frenen a ese hombre, porque nos hace mucho daño. Y los demonios que decían en Hechos: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, o sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Cristo. Los demonios diciendo: ¿quién es Pablo? Es que era un hombre imparable. Con ese hombre, hermano, no andaban con cuentos. Era un hombre auténtico. Eso es lo que nosotros debemos vivir, la autenticidad del evangelio. ¿Me llamó Dios? Sí. A ver, lo que dice Santiago: ¿tú tienes fe? Sí. Ve, muéstrame por tus obras la fe que tienes. Porque la fe sin obras no hay nada. Sí, lo que pasa, mire, yo no, lo que pasa, y siempre andamos con peros y peros. Yo les pregunto esto. No se pongan tristes, pero le voy a hacer esta pregunta. ¿Creen ustedes que la gracia de Dios se ha reducido para nuestra generación? ¿No? ¿Cierto que no? ¿Y por qué no produce santos? ¿Por qué no produce hombres
¿Por qué yo no tengo en la oficina arriba gente que está haciendo cola? Hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy que reviento. Río de agua viva corren por mi interior. ¿Qué hay que hacer? Hace tiempo que no golpean la oficina arriba. Miro esa puerta. Algún día la golpearán. Y sé que cuando la golpean es para traer problemas. Sigan viniendo. Bienvenidos, como sea. Pero ¿y qué de la gracia? ¿Cuántos? Piensen esto. No voy a terminar el mensaje. ¿Cuántos mensajes hemos recibido desde que nos hemos convertido? A ver, piense. Más o menos 1,000. Oh, 5,000. ¿Cuántos? Aquí Jesús dice: vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Dejaron todo botado y se fueron con él. Nada más. Ese fue todo el mensaje. ¿Y qué dice usted del mensaje a Leví, a Mateo? Estaba ahí robando, porque en ese tiempo recoger impuestos era robar. Y el Señor pasa por ahí y lo mira y le dice: sígueme. Eso es todo lo que le dijo. Sígueme. ¿Se imaginan que yo subo aquí al púlpito ahora, diga, abran la Biblia, hermanos, capítulo tanto, versículo tanto, y les digo, sigan a Cristo? Padre, gracias te damos por la palabra, y nos vamos. Uno suda y sale de aquí todo gastado. Mi esposa quizás a veces me dice: este es un hombre gastado, y ya no es como antes. Pero ustedes son los culpables, hermano. Que uno suda y lucha y dice y sigue y no pasa nada, o pasan cosas pequeñas. Que era Dios que empiece a obrar Dios en nosotros, mis queridos hermanos, de verdad. Que era que reflexionábamos. El Señor tantas veces me has hablado. Estos hombres tú le decías: sígueme, y eso era todo. Que era Dios empezar a hacer una obra en nosotros. Bendito sea Dios si Él lo empieza a hacer en nosotros. Pero en realidad, hermanos, y así se llama el mensaje, en realidad lo que Marcos está aquí presentando son 4 hombres. La pesca escatológica se le ha llamado. ¿Por qué escatológica? La escatología tiene que ver con profecía, no solo del mañana, sino del presente y del pasado. Pero en la mente de Dios, Él tenía ya de antemano, en su mente tenía la idea y tenía el plan de que iba a traer una pesca a través de toda la historia de la humanidad. Iba a pescar hombres para su reino. Y cuando habla de 4 hombres, quizás está hablando de los 4 puntos cardinales, hablando de toda la tierra. De que en toda la historia de la humanidad, siempre en todas partes habrán hombres llamados por Dios para participar a la pesca. Para pescar hombres. Cuando habla hombres, habla de mujeres también, claro que sí. Por eso es que Marcos no va con muchos detalles, pero sí es profundo. Solo 4. Está de manera, hermanos, como así resumida, diciendo: así será en todo el mundo. Siempre habrá un llamado de Dios para ir a pescar. Y así está Jesús al borde del mar de Galilea. Así está el Señor hoy al borde entre el mar de Galilea y la tierra, entre el mundo y su iglesia, llamando: venid y os haré pescadores de hombres.
En toda la historia de la humanidad, de la iglesia ha sido así. El Señor siempre ha estado llamando: síganme y haré que seáis pescadores de hombres. En Mateo 13 se lo leo: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces en canastas, pero echaron fuera a los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos y lo arrojarán al horno del fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es la pesca escatológica. Es una pesca que está durando desde que Cristo vino. Porque desde que Cristo vino, hermano, empezaron los últimos días de la historia de la humanidad. Y es una pesca constante, continua. Pero Jesús dijo esto: no solo llama, sino que dice: iglesia, ore, porque pocos son los obreros. Hay pocos obreros dispuestos a participar en esta pesca que empezó con Cristo. La primera pesca de Pedro fue de 3,000 personas en Hechos. ¿Cuántos pescados ha pescado usted desde que empezó el año? Sigamos. Pero esa es la pesca que Dios quiere, que la iglesia esté involucrada constantemente en la pesca milagrosa, en la pesca escatológica, en la pesca de almas. Quiero terminar con esto. Ya el tiempo se nos fue. Termino con esto. Llegó el rey. Israel está en fiesta. Llegó la fiesta. Y por eso que la Biblia dice, habla de una boda. ¿Se acuerdan en Juan? La boda es símbolo de regocijo. Está el rey. Hay regocijo en Israel. Ha llegado el rey. El pastor fue enviado. El pastor Cristo fue enviado, y dice que fue enviado a las ovejas perdidas de Israel en primer lugar. ¿Qué fiesta? Solamente viene por los judíos primeramente. Hermanos, qué gloria. Es como si, imagínense que el Señor Jesús vino y vino solo por los peruanos y por nadie más. Y después para el mundo entero. Pero primero que los peruanos lo reciban como Salvador, o que los colombianos lo reciban como Salvador. Aquí él viene, dice: yo vine a las ovejas perdidas de Israel. No significa que los demás no pueden ser salvos, sino que significa que en primer lugar voy a hablar con Israel y a arreglar cuenta con ellos, y a decirles que lo que venía profetizándose, y lo dice, y lo vamos a leer juntos, en Nazaret dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Dice: esta palabra se ha cumplido hoy. Eso significa que el Señor ya está en medio de su pueblo. Debe haber regocijo, hay gloria, los demonios huyen, la gloria de Dios se manifiesta. Nadie ha hablado como este hombre. Viene a buscar la oveja perdida de Israel. Aún la misma muerte se convierte solo en sueño. No temáis, la niña solo duerme. A ti te digo, niña, talita cumi, levántate. La muerte en medio del reino de Dios, cuando el Hijo de Dios está en Israel, se convierte solo en un sueño. Lázaro, sal fuera. El reino de Dios está en medio de Israel. Aleluya. Israel, regocíjate. Hosana al Altísimo, al Hijo de David. Esto era una maravilla. Y de repente las cosas se empiezan a poner oscuras. Israel no empieza a decir: este no es el Mesías. No, este no es el Mesías. Y las cosas empiezan a cambiar. Oigan bien, y lo vamos a ver más adelante. Y cuando empiezan a cambiar las cosas, oigan, hermanos, oigan, no sea cosa que el Señor
le caiga eso a uno de nosotros. ¿Sabe lo que hace el Señor? Cuando ve que Israel no le hace caso, le empieza a hablar por parábolas. Cuando le empieza a hablar por parábolas, el profeta Isaías dice: para que no te conviertas, para que yo no te sane y para que sea condenado. Y los discípulos bien le dicen: Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente y a ellos por parábola? Y el Señor le dice: a ellos están ya bajo el juicio. Ustedes son los que mi Padre ha escogido para decirles la verdad abiertamente. A ellos de manera oscura, para que se cumpla el profeta Isaías, que dice: este pueblo oye, o sea, tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve, porque llegó el juicio. Leemos algo y terminamos. ¿Está bien? Sí, ahí hay Marcos, nos avanzamos a Marcos, el capítulo 12. Nos quedan unos minutos. Capítulo 12, ¿lo tiene? Entonces, versículo 1. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó en un estanque debajo del lagar, edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de lejos. Oigan aquí, vamos de una vez entendiendo esto. Esta viña es el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le dio la viña a Israel para que administrara la gracia de Dios a todos los pueblos, sobre todo a Israel. Esa es la viña según Isaías. ¿Está bien? Se fue de viaje. El Señor se fue de viajes. Perdón, se fue de viaje, se fue. Pero regresaría. Y regresó. Regresó a pedir cuentas, a ver si había fruto del reino que Dios le había dado a Israel en el Antiguo Testamento. Leamos el versículo 2. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, le golpearon, lo enviaron con las manos vacías. ¿Saben qué es eso? Esos son los profetas. Los profetas que fueron enviados a Israel. ¿Qué pasó con el trato que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde está el fruto? Entonces, ¿qué hacían? Los mataban. Se adueñaron de la viña. Sigamos o no. Verso 4. De nuevo le mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando unos y matando a otros. ¿Quiénes eran esos? Los profetas. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te han enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte por medio de esos profetas, pero no quisiste? ¿Dónde estamos? Versículo 6. Todavía le quedaba un hijo amado. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Le queda un hijo al dueño de la viña. Y le envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Verso 7. Pero aquellos labradores, igual es lo mismo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Saben lo que está haciendo el Señor ahí? Profetizando su muerte. Verso 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Miren acá, hermanos. ¿A quién le dio la viña? A los 4 que acabo de llamar.
Le está quitando la élite religiosa que no supo administrar la gracia de Dios y se la estamos dando ahora a pescadores. Y más adelante a nosotros. Nos ha dado en nuestras manos la viña del Señor para administrarla. Verso 10. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido. Esto fue por hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y oigan, esto es lo extra. Oigan aquí, porque algunos de ustedes ven, tienen ojos pero no ven. Aquí estos que están recibiendo la parábola tienen oídos pero no oyen. ¿Saben por qué? Porque el versículo 12 están ellos sin darse cuenta cumpliendo la parábola. ¿Qué dice? Procuraban prenderle, pero le tenían miedo a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y dejándole se fueron. Lo querían prender para matarlo. Querían matar al hijo del dueño de la viña y no se daban cuenta. Estos 4 jóvenes están recibiendo la administración de la gracia, el nuevo pacto, y todos nosotros cristianos está en nuestras manos la administración de la gracia. Haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, mi oración esta tarde es que todos los que estamos aquí, todos, que no nos pase que teniendo oídos no oigamos, que teniendo ojos no veamos, que escuchando no entendamos. Nos has llamado y has llamado en toda la historia de tu pueblo pescadores de hombres. Empezaste con 4, ahora hay millones. Y tu gracia le has puesto en las manos de ellos para que ahora administremos la gracia. Padre, gracias porque nos llamaste a ser pescadores de hombres. Seamos todos nosotros conscientes de este llamado y podamos consagrarnos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén.